Anastasia, la canción que ha elegido nuestra coach Anne Bogan. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar con Anne Bogan de la asertividad. ¿Qué significa esto de la asertividad en tu campo? ¿Saber decir que no? ¿Saber decir la verdad? ¿Ser sincero? Es un buen resumen, sí. La asertividad es una habilidad, efectivamente. Cuéntanos. Se trata de aprender a ser más sincero en nuestras relaciones, expresando no de forma auténtica, no intentar complacer, sino poder realmente decir lo que sentimos e intentar, obviamente, en el intento de no herir las sensibilidades de los demás. Sí, porque normalmente cuando se es muy sincero, lo primero que se hace es pisar un callo. Sí. ¿No? Entonces dice, oye, qué fea estás hoy, por ejemplo, ¿no? Claro, qué mal te queda esos tacones, por ejemplo, ¿no? Qué mal caminas por esos no es más bien expresar tu propia verdad, pero claro. No se trata de decir todo lo que te pasa por la cabeza tampoco. Claro, se trata de que sepas defender tu fuerte, ¿no? Sí, tu verdad. Tu verdad, sin necesidad de estar quedando bien todos los días. Exacto, con los demás. Sí. Cuéntanos, a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para la asertividad? Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es un poco identificar las causas, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esa carencia de asertividad? Lo que nos lleva a no decir lo que pensamos es el miedo al conflicto. Hay ciertas personas que tienen pánico a generar conflicto siendo sincero. Entonces hay una gran intención positiva detrás de no ser asertivo, ¿no? Y eso lo tenemos que reconocer. La pena es que el precio a pagar es muy, muy alto. Pues si decimos que sí a todo, poco a poco nos estamos marchitando de alguna forma e incluso podemos desarrollar pues dolencias físicas, algún tipo de enfermedades. También acumulamos mucha agresividad, pues al no soltar poco a poco lo que pensamos, pues se acumula y llega un momento que puede llegar a una actitud realmente agresiva y en ese momento sí se crean rupturas y peleas, etcétera, por lo que no ganamos absolutamente nada a no ser asertivos, salvo la intención positiva que tenemos de proteger nuestras relaciones, ¿no? Pero estamos viendo que realmente hay un momento dado en el que perdemos todo, incluyendo las relaciones. Entonces, cabe la pregunta de cómo quiero vivir de forma que yo creo que es sin riesgo, porque complazco constantemente a los demás y entonces pues no me enfrento a posibles conflictos, sí, pero no soy yo misma. Claro, sin riesgo, pero menudo pero no vivo del todo porque nunca estoy haciendo ni diciendo lo que quiero, o me puedo exponer al juicio de los demás y a la posibilidad de que no estén de acuerdo con lo que yo diga o lo que yo haga, ¿no? Pero por otro lado puedo sentirme más auténtica en la vida. Entonces hay un poco que mirar qué es lo que yo quiero para mí. No ser asertivo nos lleva poco a poco a ser de alguna forma unos pequeños monstruos, porque nos adaptamos. Sí, porque al final eres la suma de las cosas que los demás quieren de ti. Sí, y como depende de cada persona, como hemos dicho muchas veces, cada persona tiene una visión del mundo, pues en función de con quién estoy me adapto. Entonces al final yo ya no sé quién soy, porque con tal persona me comporto de esa manera, con tal persona de esa. Y llega un momento que puede ser realmente deprimente y llevar a la persona a sentirse con una falta de autoestima muy grande, porque uno ya no sabe ni quién es por esa adaptación constante, ¿no? Entonces, efectivamente, tú preguntabas cómo podemos hacernos más asertivos. Sí. Pues es una cuestión de entrenamiento, como siempre. Es decir, que requiere determinación y requiere constancia, porque la tentación es muy grande de volver al esquema habitual, porque las ventajas del esquema habitual es que las ganancias son sobre la marcha. Es decir, si yo tengo un desacuerdo contigo, al decirte que sí, sobre la marcha tengo el beneficio, que es la paz. El problema vendrá a medio plazo o a largo plazo. Entonces sí requiere determinación de enfrentarse a sentir una cierta incomodidad en el momento, sabiendo que estamos trabajando a la larga, ¿no? Y eso es lo que es un poco costoso. Ser asertivo es trabajar en favor de tus valores, de tu propia verdad. No es expresarte en contra de los valores de los demás. Entonces se trata de estar simplemente respetando y no defendiendo. No me gusta la palabra defender porque creo que no tenemos que defender nada. Nuestra postura no defenderla, pero explicarla. Exacto. Y simplemente es expresarla y entre comillas, simplemente, que es una palabra que se dice rápido, vivir en consecuencia, ¿no? Pero está claro que muchas veces nos confundimos y lo que hacemos es que defendemos nuestra posición o nuestra opinión. Y no cabe defenderla. Si hemos dicho muchas veces que cada uno tiene una visión del mundo, son visiones que se yuxtaponen, se dice. Que no tienen por qué jerarquizarse de ninguna manera. Entonces se trata simplemente de exponer la tuya y que tú mismo dentro de tu propia vida
vivas según eso, pero no tienes que imponerlo a los demás, es simplemente respetar tú lo que tú necesitas, sin ir mucho más allá, ¿no? Entonces yo sigo, la verdad que la asertividad es un tema que quería trabajar hoy porque últimamente estoy sorprendida de la cantidad de consulta que tengo al respecto. ¿Ah, sí? Sí. En sentido negativo, ¿te refieres? Sí, gente que se carga en la mochila todas las exigencias de los demás. Como yo trabajo solo con mujeres en consulta privada, pues me doy cuenta que muchísimas mujeres tenemos ese problema, esa dificultad por ser asertiva. Supongo que tendrá que ver con factores educacional o lo que sea, pero me doy cuenta que últimamente muchas de mis clientas tienen ese problema añadido a otras cosas, pero eso les dificulta muchísimo el avanzar. Entonces pensé, vale la pena que lo hablemos un poco porque seguramente hay muchísimas personas que se van a reconocer en ese patrón. Entonces, ¿qué hago con esas personas? Por lo menos, ¿cuáles son los primeros pasos que suelo hacer con ellos para trabajarlo? Pues primero es un poco preguntarse ¿con quién no soy asertiva? Porque no siempre es con las mismas personas, no es con todo el mundo. Hay veces que es con ciertos ámbitos. Por ejemplo, no soy asertiva en el gremio laboral, pero con mi familia sí. O no soy asertiva con los hombres, pero con las amigas sí. O no soy asertiva con mis superiores, con cualquier persona que tenga algo por encima de mí. La influencia de autoridad sobre mí. Por ejemplo, quien tiene autoridad conmigo, pues soy incapaz de mostrarme asertiva, pero con el resto de las personas Recordemos sí. que asertivo estamos hablando de comerse, de no saber decir que no. Exacto, ser asertivo es ser capaz de expresarse de verdad, desde la sinceridad de uno mismo, ¿no? Es ser capaz de defender su verdad. Bueno, defender. Después de lo que hemos dicho antes. Y ¿no? los que no son asertivos o las que no son asertivos, por los casos que tú has estudiado, descargan donde pueden su asertividad. Es decir, le dicen que no, exactamente, a los que le dicen que no, cuando dicen que no en el trabajo, cuando no dicen que no en el trabajo, lo dicen en casa para resarcirse. Claro, por eso decíamos que cuando pensamos que estamos protegiendo nuestras relaciones, realmente siempre estamos dañando algunas de ellas, porque es muy raro que una persona no sea asertiva con nadie. Por lo que efectivamente pasa lo que tú dices, que si uno está diciendo que sí en todo su gremio laboral, luego llega a casa y la paga con alguien. O llega a otro sitio o con otras personas, pero en algún lado tiene que salir esa frustración y si no sale, se desarrolla de otra manera, como son enfermedades o como son dolores de cabeza o dolores musculares o lo que sea, ¿no? Siempre pagamos por algún lado, fuera de la parte de frustración nosotros mismos, ¿no? De que no nos sentimos felices. Además, tenemos dificultades relacionales en algún punto con ciertas personas por no ir más allá, ¿no? Entonces, lo primero es eso, identificar si tenemos dificultades para decir que no con cierto tipo de persona. Sí. Y quiénes son. Y el segundo paso es intentar averiguar o detectar cuáles son los pensamientos que tenemos justo antes de ceder. Justo antes de decir que eso sí. Eso parece interesante. ¿Qué pensamientos nos abordan? Exacto. O sea, si yo estoy hablando contigo y de repente me dices, oye, Anto, ¿puedes hacer esto para mí mañana que yo no tengo tiempo? Solo te cogerá un par de horas. Y tú sabes que no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas en ese momento? Dar con ello lo que tú piensas sobre ti misma, porque suele haber un pensamiento sobre ti misma y luego un pensamiento sobre el otro. Sobre ti mismo puede ser algo como, que va, soy incapaz de decirle que no sin que se mosquee, ¿no? Y que ya estamos incluyendo las dos partes. Yo no soy capaz de, y el otro se va a mosquear sí o sí. Ya tenemos un pensamiento que nos corrobora que las cosas van a salir mal si no digo que sí. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo reaccionar en ese momento cuando te aborda, te asalta ese pensamiento? No le puedo decir que no porque se va a cabrear, pero no tengo tiempo para hacerlo. Lo ideal es que, obviamente no es algo que podrás corregir de una vez a otra, ¿vale? Entonces por eso el paso es primero darse cuenta de lo que nos estamos diciendo para que vayamos un poco viendo cuál es la tendencia, el tipo de frase que te dices, el tipo de culpa que te echas, el tipo de miedo que tienes con respecto a la otra persona, si son el mismo tipo de miedo para cada persona, porque quizá no tienes un miedo diferente, por ejemplo, a tu padre o a tu pareja o a tu amiga. ¿Sabes? Ver un poco cuáles son los temores que hay detrás de los pensamientos que tú tienes y luego acostumbrarse a ver cómo te sientes en ese momento. Y eso es una de las cosas que tengo comprobada, que más cuesta a las clientas, es identificar cómo se sienten en ese momento. Si tienen miedo, si tienen dudas, si tienen falta de autoestima, es cómo me siento, para que ellas puedan ver qué necesitan para paliar ese sentimiento. No sé, por ejemplo, pues tengo miedo. ¿Y qué podríamos hacer para paliar tu miedo? Pues me gustaría sentirme a la altura, ¿no? Entonces formular un pensamiento donde me siento a la altura
Y poco a poco es ir sustituyendo el pensamiento antiguo, que es el que me da miedo, por uno donde me siento a la altura. Por ejemplo, es muy diferente pensar, como le diga eso, se va a enfadar, que pensar, ojalá cuando se lo diga sea comprensiva conmigo. Es muy diferente. Si yo digo, se va a enfadar, estoy ya pintando la situación en la que tú te vas a enfadar conmigo, por lo que no voy a decir que sí, no voy a decir que no, es imposible que lo diga, porque me estoy adelantando a que tú te enfades conmigo. Pero si digo, ojalá cuando se lo diga sea comprensiva conmigo, estoy adelantándome a que tú puedas ser comprensiva conmigo, que es posible que esto se dé. Entonces, eso cambia completamente tu energía y hace que tú puedas tener una relación diferente con las personas, ¿no? ¿Qué es la técnica sándwich? La técnica sándwich es un poco un truquillo que se puede utilizar en el día a día y que nos permite expresar de forma sencilla lo que pensamos sin herir la sensibilidad del otro. Básicamente se trata de... se llama sándwich porque pones entre dos cosas positivas tu desacuerdo. Entonces lo primero es mostrar empatía hacia el otro y empezamos diciendo entiendo que tú, y luego decimos lo que piensa la persona, ¿no? Y luego expresamos lo que nosotros sentimos y a la vez yo pienso que, y luego formulamos una pregunta para solventar la situación entre los dos. ¿Cómo podríamos, entonces, no sé, por ejemplo, tú me dices eso, tú puedes hacerme el informe para mañana, que no tengo tiempo de hacerlo y tiene que estar a primera hora? Bueno, Carlos, entiendo que tú tienes prisa con este informe, que es importante para ti que lo tengamos hecho para mañana, y a la vez yo esta tarde tengo un compromiso que no puedo mover. ¿Cómo podríamos solventarlo? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí estamos diciendo al otro, sé cómo te sientes, estamos diciendo lo que me pasa a mí y estamos buscando una solución junto. Una cosa importante para terminar, sí. Dense cuenta que he dicho y a la vez yo, no he dicho pero yo. Ajá. El pero borra todo lo que han dicho antes, creo que ya lo hemos dicho en otro programa. Sí, sí. Cuando tú dices pero, borras todo lo que has dicho antes. Si dices, entiendo tu situación, Carlos, pero yo no puedo, yeah. Estamos borrando lo que hemos dicho antes. Entonces, entiendo tu situación, Carlos, y a la vez yo tengo esta situación. Lo que siempre hemos hablado de la importancia, la importancia del lenguaje, pues para sí. Todo. Anne Bogan, nuestra coach particular, muchas gracias como cada jueves por ayudarnos un poquito a ver las cosas de otro modo. Gracias. Hasta la próxima.